Buenas noches. En esta oportunidad tengo a bien a presentarles los artículos 528 a los 588 del Código Civil guatemalteco. Y este dice así: párrafo 3 de la propiedad horizontal. Artículo 528. Propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta susceptibles de aprovechamiento independiente pueden pertenecer a diferentes propietarios, en forma separada o condominios, siempre que tengan salida a la vía pública o determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Artículo 529. Como se origina la propiedad horizontal, el régimen de propiedad horizontal dividida puede originarse: A. Cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico como todos o parte de sus fincas independientes. B. Cuando una o varias personas construyan un edificio con el mismo propósito. Y C. Cuando en disposición de última voluntad se instituya a los herederos o a algunos de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. Artículo 530. El inmueble debe estar libre de gravámenes. Todo inmueble, para que pueda organizarse en el régimen de propiedad horizontal, debe encontrarse libre de gravámenes, limitaciones, anotaciones o reclamaciones de cualquier naturaleza. En caso contrario, deben prestar su consentimiento expreso las personas a cuyo favor aparecieron inscritos tales gravámenes, limitaciones o reclamaciones. Artículo 531. Debe constituirse por escritura pública. El régimen de la propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. La escritura constitutiva debe obtener los requisitos siguientes: 1. Declaración del propietario o propietarios de someter a este régimen el inmueble de su propiedad. 2. Situación, medidas y colindancias del terreno, así como una descripción total del edificio y mención de sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros de su goce. 2. 3. Descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para su identificación. 4. El valor del inmueble y de cada piso. 5. Descripción de los elementos y partes comunes del edificio y de los elementos y partes comunes limitados a las unidades independientes y cualquier otro dato que consideren convenientes los otorgantes. Artículo 532. Piso, departamento, habitación. Se entiende por piso el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal en un edificio de varias plantas. Por departamento, la construcción que se ocupa aparte de un piso, y por habitación, el espacio constituido por un solo aposento. Artículo 563. Propiedad singular y condominio. Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Son elementos comunes, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble y de cada planta. Artículo 564. Indivisión forzosa. Los elementos y partes comunes se han de mantener en división forzosa mientras dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Artículo 565. Facultades del propietario. Cada piso, departamento o habitación puede transmitirse o grabarse con independencia del edificio total de la que la forma parte. El propietario tiene derecho de usar, gozar y disponer de él con las limitaciones que establezcan las leyes, escritura constitutiva del régimen y reglamento de copropiedad y administración. Artículo 566. Prohibiciones. Cada propietario de piso, departamento o habitación debe abstenerse de destinar su propiedad a sus usos contrarios a la moral y buenas costumbres, hacerlo servir a otros sujetos que los convenidos en la escritura constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes o realizar hechos que comprometan la seguridad y solidez de salubridad del edificio y como incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados. Artículo 567. Acción contra el propietario que viole las prohibiciones. Si el dueño de un piso, departamento o habitación faltare en forma grave las obligaciones que determina el artículo anterior, los propietarios pueden acudir al juez para que, comprobados los hechos, declare de exclusión indemandado del goce personal de la unidad y responda de los daños y perjuicios causados a los dueños u ocupantes de los demás departamentos. Artículo 568. Infracciones cometidas por inquilinos.
Las situaciones a que se refieren los artículos anteriores cometidas por inquilinos u ocupantes son causales para el desahucio y la acción que puede ejercitar el administrador como representante legal de los propietarios. Artículo 569. Prohibición a los dueños del primero y último pisos. El propietario del último piso de apartamento o habitación situados en la planta más alta no podrá elevar el nivel de dicha planta sin el consentimiento unánime de los demás propietarios y la autorización del municipal respectiva. Sin cumplir estos mismos requisitos, el propietario de la planta baja o del subsuelo o de departamento o habitación situados en los mismos no podrá hacer sótanos o excavaciones de ninguna especie. Artículo 540. Mejoras comunes. Las reformas a todos los edificios destinadas al mejoramiento del mismo o al uso más cómodo de los elementos comunes, así como las modificaciones que alteren su estructura, deben ser acordadas por todos los propietarios y cuando afecten especialmente alguna planta, el consentimiento de su propietario es indispensable. Artículo 541. Obras urgentes. Cuando el edificio o sus elementos comunes requieran obras urgentes o necesarias de reparación para su seguridad o conservación, cualquier propietario de piso, en ausencia del administrador, puede hacerlas a sus expensas y tiene derecho a repetir contra los demás para el pago proporcional de los gastos hechos mediante la presentación de los comprobantes respectivos. Artículo 542. Autorización de obras urgentes. La estimación de la urgencia o necesidad de las obras y su importe corresponde a la mayoría de los propietarios o, en su defecto, al juez competente cuando lo solicite cualquiera de ellos si no hubiere acuerdo. Artículo 543. Mejoras en cada piso. Cada propietario puede hacer toda clase de obras y reparaciones en su piso siempre que no dañe la estructura o partes esenciales del edificio, perjudicando su seguridad, solidez o salubridad. Artículo 544. Oposición a las mejoras. En caso de que cualquier interesado considere que las obras o reparaciones perjudiquen el edificio o limiten el libre uso y goce de otras unidades del mismo, puede acudir al juez ejercitando las acciones procedentes. Artículo 545. Gastos comunes. Cada propietario debe contribuir a los gastos comunes de administración, mantenimiento, reparación, pago de servicios generales y primas de seguros sobre el edificio total, así como el pago de los impuestos que a este correspondan, sin perjuicio de cubrir por su cuenta los impuestos de su propiedad particular. Artículo 546. Adeudos al enajenarse en el piso. La obligación de los propietarios de pagar los gastos comunes se transmite a la causaviente, siendo ésta responsable solidariamente con el enajenarse por los adeudos pendientes ocurridos antes de la enajenación. Artículo 547. Administración del edificio. Los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal deben ser administrados por la persona que designe la mayoría de propietarios. El administrador ejercerá su cargo con sujeción a las disposiciones que debe contener el reglamento de copropiedad y administración. Artículo 548. Facultades del administrador. El administrador es el representante legal de los propietarios en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales comunes relacionados con el edificio, sea que se provean a nombre o en contra de ellos. Artículo 549. El administrador tendrá las facultades generales de la ley otorga a todo mandatario y las que requieren cláusula especial para que confieren por el reglamento de copropiedad y administración o en disposición tomada por los propietarios con el voto favorable de la mayoría. Artículo 550. Los asuntos de interés común que no se encuentren comprendidos dentro de las facultades conferidas al administrador, así como aquellos que correspondan a este, pero que los propietarios estimen conveniente conocer personalmente, deben ser resueltos por la mayoría de los mismos propietarios. Artículo 551. Informe y rendición de cuentas. La Asamblea de Propietarios debe anualmente conocer el informe y administrar de la cuenta que éste debe rendir, aprobará el presupuesto de gastos para el año siguiente y determinará la forma en que deben allegarse los fondos necesarios para cubrirlo. Las posiciones legalmente adoptadas por las asambleas obligan a todos los propietarios. Artículo 552. Seguros comunes. El edificio total debe ser asegurado contra los riesgos que pueda sufrir determinados en la escritura constituyente sin perjuicio de los seguros particulares a que igualmente estén obligados los titulares o que acuerde la mayoría de propietarios. Artículo 553. Destino de la indemnización. En caso de siniestro que destruya el edificio, la indemnización del seguro se entregará al administrador previo afianzamiento de su responsabilidad para que pague en primer lugar los gravámenes si lo hubiere enseguida la reparación o reconstrucción del edificio.
Artículo 554. Si la indemnización no alcanzara a cubrir los gastos de reconstrucción, el costo adicional debe ser satisfacer por las titulares perjudiciales por el siniestro, en proporción al valor de su propiedad y salvo los que dispongan en cada caso los propietarios afectados. Artículo 555. Extinción del régimen. El régimen de propiedad horizontal puede extinguirse por resolución expresa de los deudos de unidades singulares de edificios tomada con el voto de las terceras partes total los propietarios. Sin embargo, la minoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que se hayan votado por la extensión del régimen a efectos de mantenerlo. Artículo 556. La extensión no puede otorgarse sino en el caso de todas las unidades singulares del inmueble se encuentren libres de gravámenes y anotación en caso contrario que los interesados presten su consentimiento. Artículo 557. Los propietarios de unidades singulares del edificio, al extinguirse el régimen, quedan como dueños de común del terreno, de la construcción o de los materiales aprovechables según el caso. Artículo 558. La cancelación del régimen de propiedad horizontal de un inmueble deben hacerla constar con los propietarios en escritura pública que debe inscribirse en el registro de la propiedad. Las fincas filiales se refundirán en la finca matriz, en la cual se harán instrucciones respectivas a favor de los comuneros y los gravámenes y anotaciones que pesaren sobre las fincas canceladas en su caso. Artículo 559. Reglamento de copropiedad y administración para la regulación de las recíprocas relaciones de vecindad y condominio, así como la referente a la administración y atención de los servicios comunes, deberán los otorgantes del régimen aprobar e incluir la escritura constitutiva del reglamento de copropiedad y administración y determinar las formas de mayoría para los casos de aprobación de los actos y negocios que requiera el voto de los propietarios. El reglamento no puede ser modificado en la misma forma y a sus disposiciones deben sujetarse los nuevos adquirientes, inquilinos y ocupantes. Capítulo cuarto de la propiedad en fideicomiso. Artículo 560 al 578, derogado en el artículo 1, capítulo 2, disposiciones derogatorias y modificaciones del decreto del Congreso número 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio el 22-6 de 1970. Capítulo 5 de la propiedad de las aguas. Aguas de dominio propio, 579. Aguas de dominio privado. Son de dominio privado las aguas pluviales que caigan en predios de propiedad privada mientras no traspasen sus linderos. 2. Las aguas continuas y descontinuas que nazcan en dichos predios mientras discurren por ellos. 3. Las lagunas y sus alveos formados por la naturaleza en los expresados terrenos. Las aguas subterráneas obtenidas por medio de artificiales en propiedades particulares. Artículo 580. Propiedad de los alveos o cauces. Pertenecen al propietario los alveos o cauces naturales de las corrientes discontinuas formadas por las aguas pluviales y los alveos de los ríos y arroyos en la parte que atraviesan sus heredades, pero no podrá ejecutar labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de la misma en perjuicio de otro o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas puede causar daño a predios, fábricas o establecimientos, fuentes, caminos o poblaciones. Los alveos de las charcas, las lagunas o lagos que se colindan con su propiedad le pertenecerán en proporción a su colindancia siempre que no sean de propiedad de persona determinada. Artículo 581. Aguas subterráneas. Todo propietario puede abrir pozos dentro de sus fincas para obtener y elevar aguas subterráneas y ejecutar cualquier otra obra con el objeto de buscar el alumbramiento de dichas aguas, pero sin que tales trabajos puedan mermar o distraer aguas públicas o privadas de su corriente superficial natural que se destinan a un servicio público o aprovechamiento particular persistente con título legítimo, en cuyo caso la autoridad y solicitud de los interesados podrá ordenar la suspensión de la obra. Artículo 582. Distancia hasta que pueden abrirse los pozos. Las obras artificiales a que se refiere el artículo anterior no podrán ejecutarse a menos de distancia de 40 metros de edificios ajenos de un ferrocarril o carretera, ni aún menos de 100 metros de otro alumbramiento o fuente, río, canal, sequía o abrevadero público, sin la licencia correspondiente de los dueños o, en su caso, del municipio.
Artículo 583. Los pozos no deberán perforarse a menor de distancia de los 2 metros entre uno y el otro dentro de las poblaciones y de 15 metros por lo menos en el campo. Artículo 584. Propiedad de las aguas alumbradas. El propietario que obtenga el alumbramiento de las aguas subterráneas por medio de artificiales serán dueños de ellas, aunque salgan de la finca de su pertenencia con sujeción a lo que establece en el artículo siguiente. Artículo 585. Si para aprovechar las aguas alumbradas tuviera el dueño necesidad de conducirlas por predios inferiores ajenos, deberá constituir la servidumbre correspondiente, pero si las dejare abandonadas a su curso natural y los dueños de esos predios las hubieran aprovechado por 5 años interrumpidos, adquieren el derecho de disfrutarlas por el orden de su colocación, dándose preferencia al que se haya anticipado en su uso, que no podrá ser privado de él por otro, aun cuando de éste estuviera situado más arriba, sin antes ser vencido en juicio. Artículo 586. Para los efectos del artículo anterior se tendrán por aguas subterráneas las que, habiendo corrido por la superficie, desaparecerán por causa de erupciones volcánicas, terremotos u otros accidentes de la naturaleza. Artículo 587. Concesionarios mineros. Los concesionarios de pertenencias mineras, socavones y galerías generales de minas, desagües, tienen la propiedad de las aguas halladas a sus labores mientras que conservan la concesión de sus minas respectivas. Artículo 568. Todo lo relativo al uso, aprovechamiento y disfrute de las aguas públicas y particulares se regirá por la disposición de las leyes agrarias o de la ley especial del régimen de aguas y regalos. Ha sido un gusto presentarles lo que son los artículos del 528 al 588 del Código Civil guatemalteco.